Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy aprenderemos a construir la matriz de operacionalización de las variables, así que quédate hasta el final para que tengas una idea más clara de cómo es este proceso. Bien, la elaboración de la matriz de operacionalización de las variables, si bien es cierto, se coloca al final en la metodología, es una construcción que va de la mano con la elaboración del marco teórico, porque no podríamos operacionalizar una variable si no hemos consultado las bases teóricas, los artículos, los libros que hablan sobre estas variables. La matriz de operacionalización de variables es una herramienta que permite definir y medir las variables de investigación. Relaciona cada variable con sus correspondientes dimensiones, indicadores e ítems. Facilita la construcción de instrumentos como cuestionarios, guías de observación o rúbricas. La matriz se presenta como una tabla con diferentes columnas. En la primera columna se coloca la definición conceptual, luego la definición operacional de la variable. Seguido, las dimensiones de la variable, los indicadores, a veces se señalan los ítems y por último la escala de medición. Hay que entender que la operacionalización de las variables consiste en un proceso de transformar una variable, que sería un constructo abstracto, complejo, teórico, en elementos que sean más observables y capaces de ser medidos. En otras palabras, es pasar de la teoría a la práctica, definiendo cómo exactamente vamos a medir cada variable en nuestra investigación. Sin embargo, en este punto cabría preguntarnos, ¿todas las variables se pueden dimensionar? Hay que tener en cuenta que las dimensiones deben entenderse como que las partes de una variable. La diferencia clave es su nivel de abstracción. Las variables son abstractas, son complejas. Las dimensiones son aspectos mucho más perceptibles, medibles de las variables. Son las partes de ella. Sin embargo, frente a esta pregunta, en la investigación no todas las variables necesariamente se dimensionan. Hay variables que no requieren dimensiones. Estas son usualmente variables simples, concretas o unidimensionales. Por lo tanto, no necesitan dividirse, ya que ya están definidas y se pueden medir directamente. Por ejemplo, la edad se mide en años, el sexo en categorías, ¿no? Masculino, femenino. Número de hijos, se puede asignar un valor numérico. El nivel de estudio, de acuerdo a el grado en el que se encuentre, podemos asignarle un nivel inicial, primaria, secundaria, en el caso del sistema educativo peruano. Calificación obtenida en un examen. De acuerdo a la escala vigesimal, le puedo asignar un número del 0 al 20. Las horas de estudio que le dedico a la semana. De acuerdo a un valor numérico, yo puedo medir esa variable. Si te das cuenta, ya no necesitan ser dimensionadas, porque son variables simples y concretas. En cambio, hay variables que sí se dimensionan. Generalmente son variables complejas, abstractas o multidimensionales, como por ejemplo la inteligencia emocional, la motivación académica, el acompañamiento pedagógico, la práctica reflexiva, la gestión administrativa, el estrés académico, la ansiedad, la depresión, el comportamiento del consumidor, etcétera, etcétera. Como verás, estas variables por sí solas no podrían ser medidas, sino más bien hay que reconocer en qué aspectos deben ser desglosados para poder observarlas y medirlas. Por ejemplo, se me ocurre, en la motivación académica, podríamos dividirla en motivación intrínseca y motivación extrínseca. O la inteligencia emocional, podríamos incluir la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales.
¿De dónde yo extraigo las dimensiones de una determinada variable? Para eso tengo que leer en libros y en artículos de qué manera los autores se refieren a ellas, cómo han teorizado respecto a ellas. Normalmente encontramos una fuente que nos va a ayudar a poder operacionalizarla. En conclusión, si la variable es abstracta y compleja, sí se dimensiona. Si la variable es simple y específica, no es necesario dimensionarla. En esta diapositiva te presento una plantilla de una matriz de operacionalización. Te darás cuenta que hay 6 columnas. La primera, el nombre de la variable. Segundo, la definición conceptual. Tercero, la definición operacional. Cuarto, las dimensiones en las que se divide la variable. Quinto, los indicadores correspondientes a cada dimensión. Y finalmente, la escala de medición. A veces también se incluye los ítems para señalar de que hay una estrecha relación entre lo que aparece en el instrumento de recolección de datos y los indicadores. Como te darás cuenta, las variables vendrían a ser los constructos o los conceptos complejos abstractos, mientras que los ítems son aspectos medibles, perceptibles de la variable. Revisemos cada uno de los componentes de la matriz. La variable de estudio es la característica, cualidad, atributo o propiedad. En este caso, como vamos a trabajar con personas, de los individuos o de los elementos que forman parte de nuestra población de estudio. La definición conceptual. Define la variable en función a la concepción que se tiene de esta en la investigación. Debe incluir la cita referencial, es decir, el autor. En la definición operacional se detalla la forma en que se va a medir la variable de estudio. Se debe de considerar el autor o los autores que fundamentan el dimensionamiento de las variables de estudio. Incluir los instrumentos a utilizar y detallar el autor que propone el instrumento de ser el caso. En las dimensiones son los aspectos principales en los que se desglosa la variable. Las definiciones de cada dimensión deben estar contempladas en el marco teórico. Recuerden que la construcción de la matriz de operacionalización guarda estrecha relación con la elaboración del marco teórico. En los indicadores ya son aspectos que permiten medir características de las variables de manera general según sus dimensiones. Debe tener coherencia con el marco teórico y con lo propuesto en los instrumentos de recolección de datos. Hay ocasiones en las que tenemos que construir instrumentos para poder medir nuestras variables. Sin embargo, siempre debemos sostenernos o fundamentarnos en la teoría. En escala de medición va a depender del tipo de variable que vamos a utilizar, porque hay variables nominales, variables ordinales, de intervalo o de razón. Sin embargo, en la mayoría de veces se utiliza para las investigaciones de tipo social variables que se puedan medir de manera ordinal o en una escala ordinal. Brevemente, las variables ordinales son aquellas que sí implican una jerarquía, un orden. Por ejemplo, si yo digo motivación, puedo decir motivación alta, media, baja. Si yo digo desempeño laboral, quizás puedo decir adecuado, regular, inadecuado. O competencias digitales, competente, regular, incompetente. ¿Te das cuenta? Hay alguna forma de darle un orden a cada uno de los niveles de esa variable. Veamos un ejemplo. Para el desarrollo profesional y autoeficacia de los docentes de inglés en instituciones educativas públicas de una provincia de Piura en el 2024. En el marco teórico siempre es conveniente colocar un organizador visual que permita identificar cuáles son las dimensiones, los indicadores de nuestras variables. Como te darás cuenta, en este esquema, las variables son autoeficacia docente y desarrollo profesional docente. Por un lado, la autoeficacia tiene 3 dimensiones: la eficacia percibida en el ajuste del estudiante, en las prácticas de enseñanza y aprendizaje y en el manejo del salón de clase.
En cambio, en el desarrollo profesional, sus dimensiones son técnico-pedagógica, personal social e institucional. Pero la gran pregunta es, ¿de dónde obtenemos esas dimensiones? Bueno, para ello tienes que leer, leer y leer, es decir, consultar libros, artículos, hasta que puedas encontrar uno de ellos que te dé luces respecto a cómo se ha dividido esa variable de interés. Por ejemplo, en el caso del desarrollo profesional docente, cuando revisé esta fuente de Porras Flores, el cual es un artículo titulado Construcción y validación de cuestionarios sobre la práctica reflexiva y desarrollo profesional docente, encontré lo siguiente. Puedes notar que este artículo científico ha sido publicado en una revista denominada Desafíos, revista científica de ciencias sociales y humanidades, la cual está indexada en algunas bases de datos reconocidas como por ejemplo DOAJ, Latindex, Dialnet, y eso me da la certeza de que es una información o una fuente confiable. Voy a presionar aquí donde decía PDF para poder leer completamente el artículo. Como te decía, en este paso tienes que leer, leer y leer. No hay otra forma de encontrar las dimensiones de tus variables. Hasta que encuentres un autor, como por ejemplo, en este caso, este autor propone un cuestionario para medir el desarrollo profesional docente. Incluso ya propone las dimensiones y los indicadores. ¿Qué vendrían a ser los ítems en este caso? Lo que hice es adaptar muchos de estos ítems, ya que en el trabajo que desarrollé también construí y logré validar un instrumento para medir el desarrollo profesional docente, pero alineado a los docentes de inglés. En el caso de la autoeficacia docente, consulté varios autores. Sin embargo, Domínguez Lara y otros tienen un artículo denominado Escala de autoeficacia docente, análisis estructural e invarianza de medición en docentes peruanos de escuelas públicas. En una parte de ese artículo se proponen las tres dimensiones que conforman esta variable, como lo son la eficacia percibida en el ajuste del estudiante, en las prácticas instruccionales y en el manejo del salón de clase. Sin embargo, cabe mencionar que para esta variable tuve que leer varios artículos. Por ejemplo, este que habla sobre algunos cuestionarios en los que ya se había medido esa variable. Este otro artículo que hablaba sobre un análisis bibliométrico de cómo había sido abordada la autoeficacia docente. Este otro artículo abordaba la construcción y validación de una escala de autoeficacia percibida específica en situaciones académicas. Y así, tuve que leer hasta poder encontrar, en este caso revisé en Redalyc, que también es una base de datos confiable, y logré encontrar la fuente que acabo de mencionar, la escala de autoeficacia docente de Domínguez Lara y otros. En una parte de este artículo se mencionan las dimensiones que ya he mencionado. La eficacia percibida en el ajuste del estudiante, las prácticas instruccionales. Sin embargo, aquí yo hice una pequeña variación porque la palabra instruccional no es tan utilizada en nuestro contexto, así que uno como autor cuando va a proponer o va a construir un instrumento de recolección de datos, pero siempre basándonos en la teoría, quizás puede cambiar la denominación. En este caso, yo incluí, en vez de prácticas instruccionales, prácticas de enseñanza y aprendizaje, porque a ese aspecto se refería esta dimensión. También incluía la tercera, que es la eficacia percibida en el manejo del salón de clase. Dicho esto, así es como construí la matriz de operacionalización de la variable desarrollo profesional docente. Como te das cuenta, en la definición conceptual está la definición
de un autor. Por eso es importante colocar la referencia. Porras Flores fue una fuente que me permitió definir la variable. En el caso de la definición operacional, también Porras Flores mencionaba sobre las 3 dimensiones, como ya lo hemos visto. En la definición operacional, se recomienda que al inicio menciones brevemente quizás un pequeño resumen de la definición conceptual. Por ejemplo, traté de resumir la definición conceptual señalando que el desarrollo profesional docente se refiere a todas las acciones encaminadas a mejorar la práctica pedagógica. Y ya para contextualizarlo, señalé que estas acciones son realizadas por los docentes de inglés de instituciones educativas públicas de una provincia de Piura en el 2024. Ahora sí, es tu oportunidad de mencionar cómo vas a medir esa variable. Por ejemplo, aquí señalé que se medirá a través de un cuestionario, el cual consta de 24 ítems repartidos en 3 dimensiones. Ahí aparecen las dimensiones del autor. La primera tiene 9 ítems, la segunda tiene también 9 ítems y la tercera 6 ítems. Por último, señalo que las respuestas de cada ítem utilizan una escala tipo Likert, siempre 5 puntos y nunca un punto, con sus intermedios casi siempre, a veces y casi nunca. En el caso de las dimensiones, ya lo hemos visto: dimensión técnico-pedagógica, dimensión personal-social, dimensión institucional, y en los indicadores, planificación curricular y didáctica, recursos de autonomía, reflexión autocrítica, satisfacción, seguridad, identidad, trabajo en equipo. Y la escala de medición iba a ser una escala ordinal. En el caso de la variable 2, que era la autoeficacia docente, para la definición conceptual utilicé en realidad la fusión de ideas de diferentes autores. Eso también es posible, aunque se recomienda que normalmente sea de uno de ellos. Sin embargo, aquí, por ejemplo, Domínguez Lara me sirvió mucho para dimensionar esta variable. Por eso es que también lo referencié. No te olvides que en la definición conceptual tiene que aparecer la referencia, los autores. Veamos la definición operacional. Te das cuenta que hay un pequeño resumen de qué se entiende por la variable, en este caso qué se entiende por la autoeficacia docente. Luego, no olvides contextualizarlo, quiénes están participando en tu estudio, cuándo y dónde. Luego mencionar cómo lo vas a medir, con qué. En este caso con un cuestionario que también consta de 24 ítems repartidos en 3 dimensiones. Allí menciona las dimensiones y cuántas preguntas va a tener cada dimensión. Por último, la escala que va a emplear cada uno de los ítems de tu cuestionario. En este caso, nuevamente, se utiliza una escala tipo Likert, donde siempre equivale a 5 puntos, casi siempre 4, a veces 3, casi nunca 2 y nunca 1. Las dimensiones aparecen por este lado con sus correspondientes indicadores. Finalmente, en la escala de medición es una variable que se va a medir con una escala ordinal. Por último, quiero que tengas presente de que la matriz de operacionalización sirve en última instancia también para construir tus instrumentos de recolección de datos, y debe haber coherencia, congruencia entre lo que se propone, por ejemplo, en los indicadores y lo que aparece en los ítems. Déjame mostrarte un ejemplo. Si hemos colocado que uno de los indicadores es planificación curricular y didáctica de esta dimensión, que era la técnico-pedagógica, veamos cómo se han redactado los ítems en el cuestionario. Ítem número 1 dice:
Planifico actividades retadoras a partir del propósito de aprendizaje para generar experiencias significativas en el aprendizaje del inglés. ¿Te das cuenta que se refiere a la planificación curricular? Segundo ítem. Incorporo variadas estrategias de enseñanza en los diferentes procesos didácticos para asegurar el desarrollo de las competencias del área de inglés. Nuevamente está hablando de utilizar estrategias diferenciadas en la parte de los procesos didácticos. Eso se ve cuando uno planifica una sesión. Tercero, reviso y mejoro mis estrategias de evaluación para asegurar el logro de las competencias del área de inglés. Nuevamente están hablando del proceso de planificación en la cual el docente piensa cómo va a evaluar, en este caso, el desempeño de sus estudiantes. Al parecer, los tres primeros ítems se refieren al primer indicador. Si seguimos leyendo los demás ítems, esperaríamos que también se relacionen. Veamos. Empleo recursos didácticos variados en relación con los propósitos de aprendizaje. Te darás cuenta que ya estamos hablando de recursos. Incorporo recursos didácticos originales en mi práctica de enseñanza del inglés. Están hablando también de recursos. Sexto, utilizo recursos digitales o entornos virtuales diversos para promover el aprendizaje del inglés. Siguen hablando de los recursos. Continuamos leyendo. Tomo decisiones de manera autónoma en relación con la implementación de nuevas metodologías de enseñanza del inglés. Hablamos de la autonomía, ya están en este indicador. Te darás cuenta que aquí se ha dividido 3 ítems por cada indicador. Siempre debe haber coherencia entre lo que proponemos en nuestros cuestionarios y lo que hemos colocado en la matriz de operacionalización. Por eso decimos que la construcción de la matriz de operacionalización está muy vinculada primero con la elaboración del marco teórico y también con la construcción de los cuestionarios, que son los instrumentos de recolección de datos que nos van a permitir medir las variables en nuestra población de estudio. Finalmente, he querido mostrar la matriz de operacionalización con estos colores para que te des cuenta de los elementos de estos componentes, que serían la definición conceptual y la operacional. La definición conceptual consiste en la definición propuesta por un autor. No te olvides de la referencia, es decir, del autor. En la operacional comienza con un pequeño resumen de la definición conceptual, luego contextualiza, menciona quién es tu población de estudio, el lugar y el año en el que estás realizando tu investigación, con qué instrumento de recolección de datos lo vas a medir y qué características tiene ese cuestionario en cuanto al número de ítems y cómo está dimensionada la variable. Por último, señala la escala que va a utilizar las respuestas de cada ítem o pregunta propuesta en tu cuestionario, así como los puntajes que le otorgarás a cada una de las categorías. Creo yo que en la columna de dimensiones ya quedó más claro, lo mismo en los indicadores. En la escala de medición, no te olvides que para las investigaciones en el ámbito social, empresarial, administrativo, por lo general utilizamos una escala ordinal. Te das cuenta que en esta otra variable también se sigue el mismo patrón. Por último, cabe precisar que en la matriz no aparecen estas referencias, ya que las referencias van en la lista de referencias del trabajo de investigación formativa, solo que por cuestiones didácticas en este video las he colocado aquí abajo para que te des cuenta que estas definiciones conceptuales y la forma como dimensionamos las variables no nacen de la nada, sino que están fundamentadas en la revisión de la teoría, las bases teóricas de las variables. Hemos llegado a la parte final del video. Espero que ahora tengas una idea más clara de cómo elaborar tu matriz de operacionalización. He combinado un poco de teoría con la práctica y creo yo que con el ejemplo
has podido notar cuáles son los componentes de la matriz y ahora vas a poder elaborar tu propia matriz en tu trabajo de investigación formativa. Hasta la próxima.